Muy bien, buenos días a los tres y muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en esta actividad que hemos iniciado en EVAP con motivo de nuestro 20 aniversario. EVAP nace para reivindicar una sociedad más justa e igualitaria, impulsando la participación de la mujer en todos los ámbitos y sobre todo en el ámbito empresarial. Para ello, ya hace tiempo consideramos que, obviamente, aunque somos una asociación de mujeres, no deberíamos hacerlo solas, sino que el impulso de la igualdad bueno, pues tiene que ser tanto de hombres como mujeres, y por eso activamos la figura de los Friends de EVAP, de las cuales vosotros formáis parte ya hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué os movió a ser Friends de EVAP? Podéis empezar. Bueno, en primer lugar porque desde la Confederación y teniendo también, por supuesto, a Eva, pero esto fue a Eva Blasco como presidenta de CE Valencia, pero sobre todo con la visión de que las mujeres solas no vais a poder hacer lo que es necesario de empoderamiento de la mujer. Y lo digo porque esta sociedad es una sociedad machista, tiene componentes y tintes, incluso en los lenguajes, que aún siguen siendo de un calado machista. Y en ese sentido, desde la Confederación y desde la persona, porque al final las instituciones están dirigidas por las personas, la visión de esa necesaria igualdad entre mujeres y hombres. Y hoy aún sigue habiendo diferencias entre mujeres y hombres. Por tanto, los que somos Friends, que yo estoy encantado, y además es una figura necesaria, porque lo vuelvo a repetir, tenemos que estar trabajando en colaboración, pero en colaboración mujeres, hombres, entidades, organizaciones empresariales, relaciones entre empresas, y esto es lo importante, es una sociedad que cada vez más necesitamos de estar trabajando en conjunto por el bien del interés general. Y en este caso, aquí hay un interés general que es el empoderamiento. A mí esa palabra no me gusta, pero es la necesaria igualdad entre el hombre y la mujer. Bien. Para mí, Eva Blasco llegó a la presidencia, tiró de mí, a partir de ahí me involucré al 100% porque yo creo de verdad en la igualdad. Hablábamos antes de que empezase la entrevista de las palabras que hay, y sí que es cierto lo que tú me has dicho, que no es lo mismo decir círculo de empresarios que círculo empresarial. Y tienes razón, y de hecho lo voy a proponer que se cambie el nombre, pero yo creo que muchas veces es lo que hablábamos antes de la entrevista, muchas veces no hay, primero, ni maldad, ni hay intención, ni nada por el estilo. Sí que es cierto que cuando te lo hacen ver, te das cuenta y dices, pues tienes razón, es cierto. Y la verdad es que yo, para mí, lo comentábamos antes de empezar, yo tengo una empresa en la que todos son mujeres y yo soy el único que soy hombre, con lo cual, imagínate, para mí el tema de la igualdad no es que crea en ella, es que creo que el mundo será mucho más justo cuando lleguemos a tener una presidenta de Estados Unidos, cuando lleguemos a tener una presidenta de España, del gobierno, porque creo que además las mujeres hay en muchas cosas en las que sois muy, muy superiores. Manuel. Pues en mi caso es algo parecido, pero un poco más atrás. Al final todo eso tiene que ver con las relaciones personales. A mí quien me enganchó fue María José Mainar, yo creo que los orígenes de VAP. Y esto es lo que comentábamos antes, yo creo que es la importancia de generar relaciones entre las personas, tanto hombres como mujeres. Si no hubiera sido por ella, quizás no estaría aquí. Él me lo pidió personalmente, vi que era un proyecto interesante, bonito. Y aunque también coincido en que el lenguaje es muy importante, el lenguaje es importante, pero también los hechos, el conseguir generar puntos de encuentro entre hombres y mujeres es lo que parece que va a hacer que todo funcione mucho mejor. Al final el roce siempre ha hecho el cariño. Muy bien, muy bien. En este caso también comentábamos antes, ¿no?, que esa defensa de la igualdad podemos, bueno, pues haberla adquirido, ¿no?, desde la infancia, ¿no?, porque hemos sido educados en igualdad, pero sí que observamos que en muchas ocasiones no es así, ¿no? Esa defensa o el darnos cuenta que realmente tenemos que, bueno, pues gestionar en igualdad, pelear, ¿no?, en los ámbitos para promover esa igualdad. ¿Cómo la habéis adquirido, ¿no? ¿Consideráis que habéis sido educados en igualdad o es algo que posteriormente os habéis dado cuenta que es lo que toca y es lo más justo? Yo en mi caso he tenido la suerte de tener una familia
que mi hermana ponía la mesa, yo la quitaba, mi hermana ponía la lavadora, yo la quitaba, cada uno se hacía su cama. Es decir, yo en particular lo tengo arraigado desde muy pequeño, porque para mi madre y para mi padre daba igual que fueses chico que chica. Si tenías que ayudar en la cocina, el que más cerca tenías, ayúdame. En mi caso, yo creo que ya nos educaron sin la diferencia de sexos, porque es que al final, a mí esto de la diferencia de sexos me parece una tontería. Somos personas y todos podemos hacer absolutamente de todo. Es decir, con lo cual en mi caso no tiene ningún mérito, porque yo no he tenido que adquirir nada con posterioridad, sino que realmente cuando ya te han educado en la igualdad de funciones, igualdad de personas, igualdad de cometidos, a partir de ahí es fácil. Bueno, yo en mi caso igual. Yo recuerdo en verano mi madre se quedaba en el chalet, mi padre y yo trabajábamos y nos quedábamos en Valencia, cuando entonces las carreteras eran otra cosa y llegar al punto de origen y destino era mucho más complicado. Mi padre hacía la comida o la cena y yo fregaba. A partir de ahí, pues esa es la adaptación que hemos ido. Y luego, esa es una educación que te pueden haber dado. Es decir, al final yo tengo 2 hermanas, una mayor y una más pequeña, pero nos hemos criado en ese sentido. Y luego lo importante es que luego con tu pareja, con tu mujer, hayas criado a tus hijos, o a tu hija en este caso, y ya ahora a tus nietos, con lo cual... Pero sí que se ve claramente una evolución. Es verdad que nuestras madres posiblemente su profesión era ama de casa, y eso implicaba ya esa labor. O sea, ellas se sentían a gusto cuando su marido se sentía a gusto, y esto ya era esa etapa en la que efectivamente había una profesión que era ama de casa. Hoy eso afortunadamente ha cambiado. Hoy los hombres tenemos que estar apoyando a nuestras mujeres, igual que nuestras mujeres en ese sentido. Y yo, por poner un ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Cómo ha evolucionado. La Confederación Empresarial tiene 45 años. Hasta hace 4 y medio, 5 prácticamente, nunca había tenido una vicepresidenta. Nosotros hablamos de vicepresidencias, ¿no? Pero nunca una mujer. Hoy hay 2 mujeres. Y lo del lenguaje para mí es muy importante. Nosotros, y gracias a EVAP, hemos cambiado los estatutos ya hace tiempo, hemos adaptado un lenguaje inclusivo. No es lo mismo decir el presidente que la presidencia, no es lo mismo decir la secretaría general que la secretaría general o el secretario general, y eso es muy importante para que nos adaptemos. Yo me encanta que el círculo de empresarios vaya a cambiar a círculo empresarial, porque efectivamente si no... Bueno, voy a proponerlo. Lo vas a conseguir. Bueno, pero ya es un te paso. Apoyaremos. No, te apoyaremos. Eres muy Pero ya es un persuasivo, lo paso. vas a Te conseguir. apoyaremos. Claro. Claro. Es así. Por eso las acciones hacen que el lenguaje vaya ganando terreno y que mentalmente, psicológicamente, nos vayamos abriendo un poco a ese lenguaje inclusivo, que al final te hace ser mucho más inclusivo en las acciones también. Por ejemplo, estoy pensando, EDEM, Escuela de Empresarios, Escuela Empresarial. Estaría bien, pero es un tema Pues privado, ya tienes eso otra, es- eso ya tienes es- otra propuesta. Esa ya, Ya, exacto, otra eso cosa. también. Esa ya. Otra Les cosa es... obligarías a cambiar el nombre. Bueno, yo tengo otra reflexión. No, porque es empresarial o empresarios. Claro, sí. Yo tengo otra reflexión, eso Eva también lo sabe. Claro, nosotros somos una organización empresarial que habitualmente se ha llamado la patronal. Claro, lo de la es el artículo femenino, pero patronal queda mucho de patronos, ¿no? Y ese es otro lenguaje que tendremos que empezar. Hay que dar- Tampoco pasarnos a matronal, pero No. organización empresarial sí. Escucha, Me El otro- estabas asustando. El Yo te otro estaba día, viendo y digo, el otro día hicimos una cata a favor de Proyecto Vivir y el enólogo nos decía que ya está mal visto el decir maridaje. Y yo digo, coño, entonces ¿qué hay que decir? Mujerizaje. Es decir, porque al final hay palabras que dices, ¿y cómo las cambiamos? Porque al final maridaje, yo sigo diciendo que cuando alguien inventó esta palabra o la dijo por primera vez, nunca hay una intención machista. No, Entonces, no, ¿cómo la llama? efectivamente no. A partir de ahí, ¿cómo lo llama? Lo patronal. Lo mejor que se pueda. No, exacto, hay que hacer un esfuerzo.
Es complicado, el lenguaje es complicado. Llevamos ya muchos años hablando sí. lo mismo. La pregunta, bueno, en mi caso hay una mezcla de todo. Por una parte, a nivel familiar, éramos 4 hermanos, todos chicos, todo lo hacía mi madre porque quería, no nos dejaba hacer nada. Pero en cuanto salí de casa con 19 años o algo así, mi primer trabajo fue en una agencia de azafatas. Entonces eran todo mujeres y yo. Organizábamos congresos, pero el 95%, 96% del equipo eran mujeres. Entonces eso me trastocó completamente las ideas. Y la verdad es que pues desde aquel momento ya lo vi todo como muy natural. He tenido jefa, he tenido jefas, he tenido compañeras. Es mi mundo natural. Muy bien, muy bien. Y ya para finalizar, para nosotros, como hemos comentado, bueno, pues la figura de los Friends es muy importante. Creemos que tenemos que estar, bueno, pues todas las personas juntas, ¿no? ¿Cómo creéis, qué acciones pensáis que debemos de hacer, ¿no? Desde EVAP para incrementar el número de Friends, ¿no? Bueno, pues el número de hombres que participen, bueno, pues como vosotros, ¿no? De una forma activa en la defensa de esta igualdad. Yo aprendí una cosa de Amparo Moraleda, la que era presidenta de IBM, que decía que hay que comunicar, comunicar y comunicar hasta que la lengua te duela y después seguir comunicando. Yo creo que hay mucha gente que no sabe la categoría de Friends dentro de EVAP. Yo, por ejemplo, sí que se lo comenté alguna vez a amigos, pero después te preguntan, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Y cuota? ¿Y cómo funciona? Es decir, yo si fuese EVAP, yo desde luego lo que haría sería comunicarlo más. Antes hablamos, antes de la entrevista, que cuando organizáis algún evento, una mayoría son mujeres y muy pocos hombres. Yo lo que haría sería el ir comunicando esa figura, que es posible y en qué consiste la categoría, o no sé cómo llamarlo, de Friends, para tener más porcentaje de hombres, para que al final haya una igualdad, pero de verdad a todos los niveles. Con lo cual yo publicitaría o comunicaría. Muy bien. Yo creo que sois una organización muy proactiva. Hoy las organizaciones tenemos que ser muy proactivas, tenemos que estar comunicando, pero es verdad que tal vez haya un hueco que no lo habéis cubierto porque posiblemente no ha calado, ¿no? O no se ha sabido dirigir adecuadamente, y es verdad que es en el tema de Friends. Y esto también es importante en ese sentido. También las reflexiones solas como organización no podéis llegar a todas, pero sí que ese entramador de organizaciones, la empresa familiar, el círculo empresarial, la propia confederación empresarial, las asociaciones sectoriales, sí que es importante que en eso vayamos de la mano lanzando los mensajes adecuados, y por tanto yo desde luego poner a la confederación a disposición. Indudablemente está Eva, que es la jefa, pero muy sabéis que con la confederación, canal, ¿no? a pesar de esta proactividad, pero hay que todos los días, y ahí hay un hueco o un nicho de mercado. Antes hablamos de clientes. Sí. Pero el concepto de clientes en una organización empresarial me gusta porque tenemos que ser y tenemos que contentar a nuestros clientes como hacemos las empresas, y ese es el camino. Muy bien. Volviendo a lo de antes, el roce hace el cariño. Es verdad que la comunicación es muy importante, pero estamos en un mundo donde la comunicación nos satura, hay demasiada. Quizás a lo mejor el hacer alguna jornada compartida con otras asociaciones puede hacer que haya más roce, porque igual que Argimiro, y estoy seguro que igual que Salvador, muchas veces cuando cuento a otras personas, a otros hombres, que soy FREN, que estoy apoyando la asociación desde hace tiempo, miran raro, pero claro, me miran raro porque pero no, sencillamente porque al final parece que aún sigue habiendo como diferentes núcleos. En la medida en que te vas juntando es cuando consigues que se vaya asentando todo un poquito más. Creo que puede ser lo que puede hacer pues ser más beneficioso. ¿Habéis hecho alguna vez una jornada de puertas abiertas para Friends? No. De hecho, es una de las cosas que estábamos valorando y que tenemos dentro de nuestra y que cada uno traigamos a dos o a tres, amigos, simplemente para que conozcan, para que sepan cuál es el leitmotiv o qué se hace, las actividades que hacéis. Yo, desde luego, sí que haría jornada de puertas abiertas o comunicar, como hemos comentado, para atraer a muchos más Friends, porque al final el tema de Friends, mujeres Friends, yo creo que se produce un enriquecimiento mutuo y es bueno para todo el mundo. Cuando eso lo hayamos conseguido y hayamos equilibrado, entonces ya podréis cambiar la denominación
de mujeres empresarias. Exacto, sí, esa es la idea. De hecho, bueno, nosotros siempre decimos, ¿no? Ojalá no tuviera que existir una asociación como EVAP, ¿no? Porque entonces querría decir, bueno, pues que hemos conseguido los objetivos y que tenemos una sociedad, sobre todo empresarial, más justa y equilibrada. Pongámonos o sea, que al final, un objetivo de Friends para este año. Para este año. De aquí a junio del 2023, pongámonos un objetivo, cuántos queremos tener y entre muy bien, todos pues hagamos fuerza. tomamos nota y muchísimas gracias por vuestras sugerencias, por vuestra participación y sobre todo por continuar apoyando, bueno, pues a EVAP y bueno, y más en estos 20 años, por muchos más. A vosotras. Muchísimas gracias. Gracias.